Reciban un cordial saludo de parte de los integrantes del Grupo 2 de la familia vallejiana. Sean bienvenidos ustedes, compañeros, a la presentación de nuestro proyecto. El tema designado el día de hoy ha sido reportaje, en donde brindaremos información acerca de la vida, obras y la trayectoria de César Vallejo. Además, también la definición de un reportaje y, por otro lado, temas interesantes que esperamos sean de su agrado. Hoy me complace y tengo el orgullo de poder presentar información bibliográfica acerca de César Abraham Vallejo Mendoza. Según Ramos Carusma y Taipe Belito, en el 2014 nos señalan que César Abraham Vallejo Mendoza nació en 1892 en un pueblo pequeño llamado Santiago de Chuco, ubicado en el Perú. Luego de finalizar sus estudios en la universidad, se licenció en Romance de la Poesía Española. Seguido de ello, decidió ejercer como segunda carrera el Derecho, pero lamentablemente esta no la pudo concluir. Vallejo, ya en Lima, decide con su primer sueldo publicar su libro de poemas, pero lamentablemente este no fue muy aceptado. Después de este suceso, él decide regresar a ejecutar su plan que tenía hace mucho tiempo, el cual era viajar a Europa. Pero para antes de ello, él decide regresar a su pueblo natal, Santiago de Chuco, imaginándose tal vez que este sería su última vez. En 1921, César Vallejo gana un concurso de cuentos y finalmente se establece en Francia. A su regreso, él conoce a una joven llamada Georgette Philippe, de quien se enamora y luego se casa. Falleció un 15 de abril de 1938 en la ciudad de La Luz César Abraham Vallejo Mendoza, como él mismo lo predestina en un memorable poema. Sus restos reposan en el cementerio Monroe. Hoy les voy a hablar sobre Vallejo en la cárcel. Fue en aquel tiempo donde Vallejo se encontraba en Trujillo, para que días después se traslade a Santiago de Chuco en 1920. En el transcurso de esos días, Vallejo es acusado de ser instigador del incendio y saqueo de la finca del subprefecto Raúl Santamaría, estando 112 días encarcelados en mayo de 1920. No obstante, ya que él logra conseguir su libertad, diciendo: "La circunstancia de mi vida fue mi prisión en Perú". En aquel entonces, el Poder Judicial se pronunció diciendo que César Vallejo estuvo detenido indebidamente e inculpado de un delito que no cometió. Sin embargo, esa situación marcó la vida de César Vallejo, pero la literatura a nivel mundial obtuvo su libertad y su permanencia en la cárcel hizo que escribiera un libro titulado Trilce. En la actualidad, muchos negocios se han incorporado al comercio peruano, siendo el emprendedor quien asume el riesgo y decide empezar su proyecto. Ahora hablaremos sobre qué es el emprendimiento cultural. Acosta Lemus nos dice que en el emprendimiento se forman personas que tengan la capacidad de crear y desarrollar proyectos para que puedan surgir instituciones creativas a través de planes de negocios que dirigen sus estrategias de manera competitiva. Por ello, adquieren valores, desarrollan habilidades y talentos. Tienen la disposición de formar a las personas en una mentalidad de mejora y construir comportamientos que contribuyen a su desarrollo integral. La estrecha relación entre el emprendimiento cultural y la calidad de vida se plantea dar un modelo para la misma población y que se muestran las habilidades de ser niños emprendedores. Características del emprendimiento cultural. Paños Castros señala en el 2017 que el emprendimiento es la forma de aplicar nuestras destrezas, ingenio e inteligencia para desarrollar nuestras habilidades y búsqueda de oportunidades. También se requiere de compromiso, responsabilidad y la postura de tener el valor del liderazgo. Confiar en nosotros mismos para innovar nuestras habilidades para la sociedad. En efecto, el emprendimiento cultural se basa en la mente humana, por lo que se centra en elementos como la música, la danza, la pintura. Son habilidades que se convierten en factores de ayuda para nuevas oportunidades. Ahora hablaremos acerca de la definición del reportaje. El reportaje es un género periodístico que tiene como objetivo informar sobre un tema o un suceso de forma exhaustiva y objetiva. Este género se caracteriza por su profundidad, su vigor informativo y su uso de recursos narrativos para presentar la información.
Según José Alvarado, en 2010, nos dice que el reportaje es un tipo de periodismo que ha cambiado con el tiempo, a diferencia de una noticia que se limita solo a informar sobre un hecho. Se caracteriza por su profundidad y su complejidad en la actualidad. El reportaje requiere una investigación y un análisis exhaustivo del tema para lograr esta profundidad. Y para lograrlo se utilizan entrevistas, encuestas, observaciones y análisis de documentos. Se argumenta que hay variedad de formas de realizar un reportaje. Es por eso que los periodistas que tienen mayor dimensión autoral hacen lo que les plazca. Pero eso, si un reportaje viene a ser un tema muy extenso con información subjetiva, ya que se tiene que excavar de raíz la investigación que se está llevando a cabo. Además, tiene que ser una investigación bien fundamentada con buenos argumentos para dar un excelente reportaje y así consumar de manera exitosa. Para realizar el reportaje acerca del periodismo de Vallejo, debemos saber cuál es la definición de periodismo. Según la investigación de la Universidad San Andrés, argumenta que el periodismo es la difusión de noticias e información de opinión a través de un sistema de distribución como la transmisión de datos ordenados sobre la realidad externa a individuos solitarios o específicos en periodos de tiempo designados. Su objetivo es recopilar datos que el público no conoce y difundirlos al público de forma regular y también la información presente en las manifestaciones de la vida social. Es por ello que el periodismo tiene como finalidad específica difundir hechos de manera objetiva, mediante la denuncia, interpretación y comentarios informativos. Ahora hablaremos sobre la visión que empleaba César Vallejo para el periodismo. Según Crespo Alcaraz, nos menciona que el periodismo viene a ser esencial en una sociedad democrática, por lo tanto tiene el propósito de informar al pueblo de manera objetiva acerca de los asuntos que acontecen en el ámbito político, económico, social, cultural y deportivo. Por ende, la visión del periodismo puede ser entendida como un servicio a la ciudadanía, donde buscaría garantizar el derecho a la información y el acceso a saber la verdad. Pero para poder cumplir con esta visión, los periodistas deberán seguir principios éticos y profesionales, como por ejemplo la veracidad, la imparcialidad, la autonomía y, para finalizar, la responsabilidad. Ante ello, se emplea la estructura del periodismo. Ustedes se preguntarán ¿cuál es? Según Ortega explica, Vallejo escribió y publicó su primer libro, Heraldos Negros, del que surgió como poeta. La dimensión definitoria de su vida artística son las más raras simetrías, que revelan la creación poética no como una forma de vida, sino como una sustancia emocional omnipresente y formativa. Un punto de vista que fomenta la escritura innecesaria y original. Personas de todas las edades quedan fascinadas por este lenguaje esperado. Se revela como un poeta radicalmente diferente, por la rebelión de vanguardia o el nihilismo existencial, sino más bien por hay golpes en la vida tan fuertes, no sé, condición humana en dolor. A continuación, en el análisis sobre el periodismo de Vallejo, Orillo Winston explica que las habilidades periodísticas de Vallejo no conocen límites. Todas las personas están en el centro de sus intereses. Esta es una de sus razones, condiciones paradigmáticas, porque no era ajena a la naturaleza humana. Lo que sorprende a los intelectuales, escritores, artistas, egocéntricos de hoy, aunque ciertamente conocen y entienden el periodismo, existe una diferencia importante. Los artículos recientes de periódicos y revistas sobre llamadas unidades de investigación provienen de extensas bases de datos y archivos que documentan algunos escritos de César Vallejo, publicados hace medio siglo. Particularmente interesante es el conocimiento que nuestro poeta tiene de los representantes de la nueva generación literaria y de sus deberes y responsabilidades, que no solo mencionó, sino que siempre logró sus objetivos a través de su vida y obra. Por razones comprensibles, la mayor parte de la colaboración periodística de nuestro poeta está relacionada con temas literarios. En ese sentido, no se trata solo de reseñas de obras periodísticas, sino principales de referencias a diversas direcciones del arte literario.